Ante una situación de abuso de autoridad, ¿qué es lo que podemos hacer y a dónde debemos dirigirnos? De esto nos hablará el doctor en Derecho Luis de la Barreda, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos y también miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Queremos que más o menos nos explique desde la perspectiva legal, la perspectiva del derecho, cómo podemos nosotros defendernos ante un caso de abuso de autoridad. Tenemos diferentes opciones. Se puede presentar una queja ante la propia institución a la cual pertenece el servidor público que comete el abuso. En cada institución hay una Contraloría Interna que conoce de estos casos. Se puede presentar una queja ante la Secretaría de la Función Pública. Si el abuso constituye delito, se puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Y también se puede presentar una queja ante alguno de los organismos públicos de derechos humanos. Lamentablemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya no tiene el carácter de ombudsman que ha tenido tradicionalmente, de ombudsman, de Comisión Nacional de los Derechos Humanos solamente le queda el nombre, pero en las entidades federativas se puede acudir a uno de esos organismos públicos defensores de los derechos humanos. Y desde luego se puede acudir a los medios de comunicación para difundir el abuso. ¿Y cuáles son las leyes que nos protegen? Corríjame si estoy mal, pero tengo entendido que como tal el abuso de autoridad ya no se considera un delito, puesto que se hizo una derogación en la fracción segunda del artículo 215, entonces ya como tal no se establece que es un delito el abuso de autoridad, pero entonces ¿cómo es que se regula? El abuso de autoridad es una denominación muy amplia, entonces aunque se haya quitado la fracción en la que se especificaba esta denominación abuso de autoridad es toda conducta por acción o por omisión en la que el servidor público no cumple con su deber. ¿Y qué significa que el servidor público no cumpla con su deber? Significa que está violando la ley. Entonces, aunque se haya quitado la denominación, hay una infinidad de conductas que podemos considerar abuso de poder. En los diferentes ordenamientos, en las diferentes leyes, en los diferentes artículos del Código Penal y de otras leyes, se señala claramente cuáles son aquellas conductas que están prohibidas a los servidores públicos, y entonces cuando el servidor público incurre en esa conducta, estaremos ante un abuso de autoridad. Dependerá de cada quien presentar la queja o la denuncia o la demanda, también puede ser una demanda civil, para combatir ese abuso de poder. ¿Dónde es que se regula este tipo de actos y qué tipo de sanciones son las que se establecen por parte de la ley? En todo el ordenamiento jurídico hay regulación de estas conductas, y la sanción puede ser desde una sanción administrativa, puede ser una simple amonestación privada al servidor público, hasta la pena de prisión cuando el abuso de autoridad, el abuso de poder constituye un delito. Debido al principio de legalidad, cada conducta debe estar especificada en la ley y debe estar también especificada la sanción aplicable a esa conducta. ¿Cuál es la reflexión desde su campo de especialidad y sobre todo desde su experiencia laboral sobre el abuso de autoridad? Que el abuso de autoridad es muy persistente, que el abuso de autoridad parece interminable. La lucha contra el abuso de autoridad en países como el nuestro, que están muy, muy lejos de tener una situación óptima en la vigencia efectiva de los derechos humanos, parece una lucha interminable, pero es una lucha que hay que dar si queremos que algún día tengamos un país donde verdaderamente rija el Estado de Derecho, donde verdaderamente tengamos un régimen democrático y donde verdaderamente haya una vigencia efectiva, no solamente en el papel de los derechos humanos.